Ok, entonces ahora pasamos a un tema igual, pero diferente, que tiene que ver también con optimización. En el ejemplo anterior hicimos una optimización sin restricciones, o sea, simplemente nos decían determine los puntos máximos de esta función o determine el punto máximo o mínimo de esta función y clasifíquelos. ¿Ok? Ahora vamos a tener restricciones o vamos a tener que optimizar una función y vamos a tener una restricción con respecto a esa función. ¿Ok? Estas se parecen un poquito más a los ejercicios que hacíamos en cálculo diferencial, ¿verdad? Donde nos decían que queremos tanto volumen. Es más, ni siquiera en cálculo diferencial, creo que era más bien, no sé, en cálculo diferencial y en mate general también. Que nos decían, por ejemplo, quiero una taza que tenga tanto volumen, pero solo tengo tanto material para hacerlo, ¿verdad? Entonces el material era mi restricción para obtener el volumen. Aquí va a ser parecido. Vamos a tener siempre dos funciones o dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces estamos viendo, por aquí, multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange. Ok, entonces siempre en multiplicadores de Lagrange vamos a tener dos o más ecuaciones. Ok, esto es número uno para darnos cuenta que estamos en multiplicadores de Lagrange. Tenemos dos o más ecuaciones. Ok, generalmente es una función, ¿verdad? Una función ahí f de x, y, z, por ejemplo. Y la otra ecuación es una superficie, generalmente, ¿verdad? Superficie. Y entonces la ecuación esta ecuación, la f, está restringida a actuar sobre esa superficie. ¿Ok? Eh, pero sin embargo, o sea, con lo que me refiero a que tenemos dos o más ecuaciones es que mínimo siempre va a ser una ecuación y una superficie, ¿verdad? Una función y una superficie. Pero también puede ser que esté restringida a dos superficies o a tres superficies, ¿ok? Entonces, digamos, van a aparecer tantas eh, ecuaciones como restricciones hay. ¿Ok? Entonces, para lo del método de multiplicación, multiplicadores de Lagrange, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo podría ponerme a explicarles a ustedes, ¿verdad? Toda la definición geométrica de dónde salen los multiplicadores de Lagrange y todo eso, pero creo que ya el profe, el que les hace las guías, lo hizo bastante bien. Él subió ahí unos videos explicando todo esto, ¿verdad? De la parte geométrica, digamos, dónde salen multiplicadores de Lagrange. Entonces, lo que a mí me interesa es nada más como que repasemos cuáles son los pasos que uno tiene que seguir para hacer un ejercicio de multiplicadores de Lagrange. Entonces vamos a hacer este ejercicio de una vez. Este que está aquí. Dice, determine la temperatura mínima T en grados Celsius que se tiene sobre la esfera de ecuación esa si la temperatura está dado por esa ecuación que tengo ahí. Entonces lo primero que yo debería hacer es identificar quién es la función a optimizar y quién es mi restricción, ¿verdad? Aquí está bastante fácil. La función a optimizar, por supuesto, es la que me piden que le determine el mínimo o el máximo, ¿verdad? En este caso, temperatura mínima, ¿verdad? Entonces, función a optimizar sería t de x, y, z igual a menos x más y menos z. Fuera de eso, una vez tenemos identificada la función a optimizar, fuera de eso, todos son restricciones. Ok, ¿por qué digo que todos los demás son restricciones? Porque por aquí podría tener otra ecuación, qué sé yo, x más y igual a 3 o cosas así, ¿verdad? Podría tener cualquier otra cantidad de ecuaciones y todas esas serían restricciones a la función. ¿Ok? Pero en este caso solo tenemos una restricción. Entonces, nosotros vamos a construir una nueva función que le vamos a llamar el lagrangiano.
Entonces se construye una nueva función que llamamos lagrangiano. ¿Cómo se construye el lagrangiano? Pues muy fácil. El lagrangiano va a depender de todas las variables que dependa la función optimizar. Entonces va a depender de X, va a depender de Y, va a depender de Z. Y vamos a agregar una variable nueva por cada restricción que tengamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, no tenemos solo una restricción, entonces vamos a agregar otra variable nueva. Esa variable generalmente se usa con letras griegas, entonces vamos a llamarle lambda. Ok, entonces la función lagrangiano depende de todas las variables que dependa de la función optimizar y una variable por cada restricción. Ok, y entonces el lagrangiano se construye de la siguiente forma. Sería la función optimizar, así como está, más la variable nueva por la restricción, pero la restricción comparada con 0. O sea, esto tengo que despejarlo de tal forma que me quede igualado a 0. Menos 250 igual a 0. ¿Ok? Ya así que lo tengo igualada a 0, entonces la puedo meter dentro del lagrangiano. ¿Verdad? Obviamente sin el igual a 0, ¿verdad? Esta es mi nueva función y esta es la función que vamos a optimizar. ¿Ok? Ese es el lagrangiano. Fuera de eso, entonces lo que sí, bueno, antes de eso, si tuviéramos otra restricción, ¿verdad? Si tuviéramos una restricción adicional, entonces aquí tendríamos, qué sé yo, gamma, ¿verdad? Y entonces aquí iríamos más, gamma y toda la otra restricción, ¿verdad? Pero este no es el caso. Entonces este es nuestro lagrangiano. Entonces ahora lo que vamos a hacer es optimizar ese lagrangiano. Entonces para optimizar, recordemos que tenemos que sacarle el gradiente al lagrangiano e igualarlo a 0. Entonces esto es derivada del lagrangiano con respecto a x sería menos 1 más 2 lambda x igual a 0. Lagrangiano con respecto a y sería 1 más 4 lambda y igual a 0. Saben que aquí estoy haciendo como distribuyendo este lambda aquí empíricamente, ¿verdad? Nada más para no tener que hacer toda eh, pues todo ese procedimiento, ¿verdad? Pero ustedes saben que esto tendría que distribuirse, ¿verdad? Y ya derivar ahora sí con respecto a x, y, z. Lagrangiano con respecto a z me daría menos 1 más 2 lambda z igual a 0. Y lagrangiano con respecto a lambda, ¿verdad? Porque recuerden que un gradiente es la derivada con respecto a cada una de las variables. Entonces ven que derivando con respecto a lambda, lo que me queda es la restricción. ¿Cierto? Igual a 0. Siempre la derivada del lagrangiano con respecto a la variable que es restricción, digamos, siempre va a dar la restricción. ¿Ok? Eso tiene que tener mucho cuidado. Y es muy importante. ¿Ok? Entonces, siempre la derivada del lagrangiano con respecto a la variable que es restricción, me va a dar la restricción. Y entonces ahora tenemos que empezar a manipular este sistema de ecuaciones de tal forma que lo podamos despejar, ¿verdad? De encontrar los puntos. Aquí hay que tener un poquito de rigor matemático, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si queremos pasar a dividir cosas, verdad? Vamos a verlo en un ejemplo. Voy a llamarle a esta
1, 2, 3 y 4. Entonces voy a partir de 1. Entonces de 1, yo sé que menos 1 más 2 lambda x es igual a 0. Y veamos una cosa. Yo tengo cuatro variables. Necesito una ecuación que me relacione esas 4 variables, o por lo menos una ecuación que me relacione 3 de ellas, ¿verdad? Como en mate general, cuando despejábamos una y la metíamos dentro de la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si vean que esta ecuación, vean que todas las ecuaciones tienen lambda? Estas 3 ecuaciones tienen lambda, las primeras 3. Estas 3 tienen lambda. Pero la tercera no, perdón, la cuarta no tiene lambda, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que yo despeje x de aquí, despeje y de aquí, despeje z de aquí, y esos despejes los meta aquí adentro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero para poder hacer eso, entonces nosotros tenemos que, pues, tener un poco de cuidado, ¿verdad? Vamos a hacer esto, entonces, menos 1 igual a menos 2 lambda x. Okay. Y quiero despejar x. Entonces, paso a dividir menos 1 entre menos 2 lambda igual a x. Pero ¿con qué tengo que tener cuidado? Con que lambda sea diferente de 0. ¿Ok? Lambda diferente de 0. También debería tener cuidado, si yo quiero despejar x, debería tener cuidado con que x, perdón, si quiero despejar lambda, debería tener cuidado con que lambda sea diferente de 0. Perdón, que si quiero despejar lambda, x tiene que ser diferente de 0. Si quiero despejar x, lambda tiene que ser diferente de 0. Pero bueno, al fin y al cabo, esto no tiene mucho problema, porque vean que si cualquiera de las dos sea 0, si cualquiera de estas dos es 0, voy a borrar. Si cualquiera de esas dos es 0, sucede una contradicción. Menos 1 me quedaría menos 1 igual a 0. Y esto no es cierto, ¿verdad? Entonces ya con solo eso, yo puedo decir, ok, se cumple que x es diferente de 0 y que lambda es diferente de 0. Lo mismo va a pasar en todas las demás, ¿verdad? Pero tiene que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? Por lo menos, bueno, antes cuando hacíamos exámenes normales, sí había que justificarlo. Ahora me imagino que ya las funciones se las van a dar, listas y preparadas para que nunca tengan que pasar por esto. Pero Pero mejor. ese análisis siempre hay que hacerlo y si no hubiera esa contradicción, entonces no hay que poner nada. O sea, Sí, exacto. Si la condición no se diera, o sea, si no tengo que pasar a dividir ninguna variable, ajá. no es necesario. O sea que no existiera ese menos uno, ahí a la par del más 2 lambda x. Ajá, si el menos uno no existiera, entonces todo bien. Ok. Ok. Entonces, dijimos que x es igual a 1/2 lambda. Ok, lo mismo vamos a hacer con las demás. De 2, vamos a despejar y. Entonces me queda 1 más 4 lambda y igual a 0. 1 es igual a menos 4 lambda y entonces y es igual a esto. Y de 3 tengo menos 1 más 2 lambda z igual a 0 y quiero despejar z. Y entonces z es igual a 1/2 de lambda. Ok, una vez ya tengo x, y, z, los puedo meter en la ecuación 4, ¿cierto?
para poder despejar quién es lambda. Perdón. Y entonces en 4, yo tenía x a la 2, pero x es 1 entre 2 lambda. 1 entre 2 lambda. Esto era x a la 2 más 2y cuadrado más z cuadrado menos 250 es igual a 0. Entonces x a la 2 es esto a la 2 más 2 veces y cuadrado, pero y era menos 1 cuarto lambda a la 2 más z cuadrado, que es 1 sobre 2 lambda a la 2. Es igual a, voy a ponerlo a pasarlo de una vez al otro lado, 250. Y lo que sigue es hacer, ¿verdad? Aquí este despeje matemático, ¿verdad? Entonces tengo 1 sobre 4 lambda cuadrado 16 lambda cuadrado 1 sobre 4 lambda cuadrado. Y entonces me queda 8 lambda cuadrado. Aquí 2 más 1 más 2. Aquí me brinqué varios pasos, ¿verdad? Lo que hice fue simplificar este 2 con este 16, me queda 8 lambda. Hice todo una sola fracción, ¿verdad? Con 8 lambda cuadrado como denominador común. Y luego 8 lambda cuadrado entre esto me da 2 por el de arriba. Y lo mismo. Ok, y entonces me queda 5 sobre 8 lambda cuadrado es igual a 250. Entonces 5 entre 250 es igual a 8 lambda cuadrado. Voy a pasarme para acá. Saco raíz de ambos lados. Y entonces me queda que lambda es más menos, ¿verdad? Que recuerden que cuando saco raíz de ambos lados me sale más menos. Lambda es igual a más menos 1 entre 20. Ok. ¿Dudas hasta aquí con algo que he hecho? Vean que no es nada diferente a lo que hicimos en optimización, nada más que hay que ir, ¿verdad? Despejando con cuidado. Y entonces ya tenemos el valor de lambda. Vean que lambda nos dio dos valores posibles, uno entre 20 positivo y uno entre 20 negativo. Entonces ahora deberíamos tomar todos esos dos valores de lambda y con ese valor de lambda, con esos valores de lambda, despejar sus respectivos x, y, z, despejar sus respectivos x, y, z con el otro. Ok, entonces lo que vamos a hacer. Vamos a hacer entonces primero con lambda igual a menos 1 entre 20. Entonces, x dijimos que era 1 entre 2 lambda, ¿verdad? Entonces, 1 sobre 2 por menos 1 entre 20. Eso me da menos 10. Y, que era menos 1 sobre 4 lambda, sería 1 sobre 4 por menos 1 entre 20. Eso me da 5.
Aquí falta un menos, estos menos se cancelan. Y z era 1 entre 2 lambda. Entonces también me va a dar menos 10. Entonces, este punto que acabamos de encontrar aquí es un punto del lagrangiano. Sería el punto menos 10, 5, menos 10 y menos 1 entre 20. ¿Ok? Eso es un punto del lagrangiano. ¿Ok? Punto. Lo mismo tenemos que hacer ahora, pero con lambda igual a 1 entre 20. Que fácilmente nos vamos a dar cuenta que esto da 10, y da menos 5 y z da menos 10. ¿Ok? Que eso también es un punto del lagrangiano. Sería el punto 10, menos 5, menos 10 y 1 entre 20. Ok, permítame un toquecito, ya vuelvo. Ok, ya volví. Bien, entonces esos puntos del lagrangiano son los que tenemos ahí. Entonces, vean que lo que nos pedía en el ejercicio era determinar la temperatura mínima en grados Celsius que hay sobre la esfera. ¿Ok? No nos están pidiendo el punto donde la temperatura es mínima, nos están pidiendo el valor donde la temperatura es mínima. Entonces, sucede que en optimización mediante el método de multiplicadores de Lagrange, sucede que los puntos que nosotros acabamos de encontrar del lagrangiano son los puntos críticos tanto del lagrangiano como de la función optimizar. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que el lagrangiano tiene una variable más, ¿verdad? El lagrangiano tiene una variable más. Entonces, si este es el punto del lagrangiano, el punto de la función es simplemente menos 10, 5 y menos 10. ¿Verdad? Sin la variable que nosotros agregamos. También sucede lo mismo para este. Punto de la función es 10 menos 5, 10. Perdón, aquí hay un error. Esto es 10 positivo. ¿Ok? Ok, entonces esos son los puntos de la función. Aquí no hay que hacer no hay que hacer hessiano, ¿verdad? El criterio de clasificación, porque ya nos están dando, o sea, primero porque nos están dando una función de 3 variables. El hessiano nos quedaría enorme. Y segundo, porque los puntos que da el lagrangiano ya por definición son puntos críticos. ¿Ok? Entonces, eh, en realidad eso no es tan así, ¿verdad? O sea, no es que no hay un criterio de clasificación, sí lo hay. Lo que pasa es que en el curso no lo vemos. Entonces, lo que nos hacen es darnos funciones que nos den 2 puntos y que pues, nosotros evaluemos, ¿verdad? Si ese punto es máximo o es mínimo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, dado que
La temperatura tiene esta forma. Entonces evaluemos. Evaluando -10, 5 y -10. Entonces obtenemos sería -10 más 5 -10. Esto me da 25 grados Celsius. ¿Ok? Y evaluando el otro punto, sería 10 menos 5, 10. Tendríamos -10 más -5 -10. Sería -25 grados Celsius. Y entonces, de nuevo, apelo al contexto del problema. En el problema nos pedían temperatura mínima. ¿Ok? Entonces, la temperatura mínima de los puntos que evaluamos es esta, ¿verdad? La de -25 grados Celsius. Entonces, respuesta. La temperatura mínima es de -25 grados Celsius. Esa ya sería la respuesta. ¿Ok? Pero yo voy a agregarle esto. Y sucede en el punto -10. No, perdón, 10. 10 -5. -5 y 10. De nuevo, hago el hincapié. Esto es punto mínimo. Y esto es valor mínimo. Una consulta. Dígame. ¿No es necesario evaluar esos puntos también en lambda para que la restricción cumpla que no sea cero? No. Digamos, ya por definición, los puntos del lagrangiano, voy a acercarme aquí, los puntos del lagrangiano corresponden exactamente con los puntos de la función. Yo aquí ya había garantizado, o cuando analizamos esta contradicción, yo había garantizado que lambda iba a ser diferente de cero, porque si lambda es cero aquí, ¿verdad? Me genera esta contradicción. ¿Verdad? Entonces ya con eso yo garantizo tanto que x y que lambda son igual, son ambas diferentes de cero, y lo mismo con todos los demás, ¿verdad? Porque ven que x se está multiplicando también. Ah, ok, listo. Es Entonces que creo digamos, que me perdí esa parte. Todo sí, bien. sí, tranquilo. El lagrangiano solo nos funciona para sacar los puntos. Una vez que ya tenemos los puntos del lagrangiano, de una vez quitamos todo lo que no nos interesa, que en este caso es lambda, ¿verdad? La última variable la quitamos y la cantidad de variables que no me interesen, y solo nos quedamos con las variables que son de la función, ¿verdad? De la función que queremos optimizar, que son las primeras tres, en este caso x, y, z. Y entonces ya con eso nos olvidamos del lagrangiano. Ya el lagrangiano no nos interesa porque era nada más como un mecanismo para llegar a la respuesta, y nos concentramos ya ahora sí en la función en la que queremos evaluar, ¿verdad? Ok. Bueno, nos quedan como 8 minutos. Voy a aprovechar de nuevo para insistirles, si no han llenado el formulario de asistencia, porfa lo llenan, se los voy a volver a mandar. Sorry que sea tan necio con esto, pero es súper importante. Y bueno, no sé, no sé si tienen dudas con alguna otra cosa o ya no nos da tiempo de hacer otro.
Sin embargo, voy a dejárselos aquí planteados para que si quieren ustedes los hagan por ahí como ejercicio. Yo tengo la respuesta, si quieren, después en el grupo de WhatsApp se las puedo pasar. O me preguntan. Vamos a ver. En que tiene un montón. Va a ser determine puntos críticos y su clasificación. Tanto para esta f de xy es igual a x a la 4 más y a la 4 es 4xy más 1, o b f de xy igual a 2x a la 4 más y a la 3 menos x a la 2 menos 3y. Estas dos son de optimización pura, digamos, ¿verdad? Aquí sí hay que utilizar el hessiano, ¿verdad? Ve que no tienen restricción, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de utilizar multiplicadores de Lagrange. Y otro ejercicio aquí de multiplicadores de Lagrange. Vamos a ver. Determine el volumen máximo que se puede obtener al construir una caja de base rectangular sin tapa a partir de 12 metros cuadrados de material. Ok, este es de multiplicador de Lagrange, aunque no lo parezca, ¿verdad? Voy a darles un empujoncito a este. Vean que me piden calcular, relacionar el volumen con el área. ¿Por qué? Porque el área se refiere a la cantidad de material que yo tengo. Entonces, el volumen de una caja es largo por ancho por alto. Okay, esta es mi función a optimizar. Una forma de identificar cuál es la función a optimizar es porque me piden maximícela o minimícela, ¿verdad? Volumen máximo. Entonces yo sabía que la función de volumen es la función a optimizar. Y todo lo que sobra es una restricción. Entonces la restricción es el área. Una caja de base rectangular tiene área 2 veces largo por ancho, más 2 veces largo por alto, más 2 veces eh, ancho por alto. Pero ojo, aquí dice sin tapa. Entonces, a una de estas le quitamos el 2. Es indiferente a cuál se la quiten, ¿verdad? Porque puede tener tapa en cualquiera de sus
sus partes, ¿verdad? O de sus lados, pues. Y entonces esta área tiene que ser igual a 12. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son sus variables? ¿O cómo construir en el lagrangiano? El lagrangiano sería una función que depende del ancho, del largo, del alto y de una restricción, de una variable de restricción. Sería la función a optimizar, largo por ancho por alto, más la variable que multiplica a la restricción comparada con 0. Eso es muy importante. Restricción comparada con 0. Entonces, 2LA más 2LH más AH menos 12. Entonces, esto queda, perdón, menos 12. Aquí me falta igualado a 0. Queda así. ¿Verdad? Y este es el lagrangiano, ¿verdad? Entonces ahora faltaría hacer derivada con respecto al lado, derivada con respecto al ancho, derivada con respecto al alto y derivada con respecto a zeta, ¿verdad? Entonces, voy a dar la respuesta de una vez de esta. Tengo por aquí. La respuesta de esta es el punto crítico de L, o sea, el lagrangiano, es 2, 2, 1, un medio. Por lo tanto, el del volumen es 2, 2, 1. Y el volumen máximo, y ahora sí el valor, es 4 metros cúbicos. Bueno, para que lo tengan ahí. Listo, entonces estamos. Muchas gracias por venir. La próxima semana empezamos con integración múltiple. El tema más bonito. Y nos vamos a quedar en esto hasta el final del semestre. Gracias a todos. No, pero ya, muchas gracias. Gracias, Bueno, Kevin. con mucho gusto. Hasta luego.